Hola, muy buenas noches. Estamos iniciando el curso de diseños de estudio y medicina basada en evidencias. Este curso está orientado a aprender sobre los distintos diseños de estudio que hay en investigación clínica principalmente, y vamos a dar un enfoque a la medicina basada en evidencias, un poco cargado hacia la parte de investigación, y vamos a hablar sobre la investigación basada en evidencias. Entonces, este curso va a consistir en 14 sesiones, van a ser los días martes a las 8 de la noche, y el video se va a estrenar en YouTube, en el canal de entrenamiento en áreas críticas, y se va a hacer el estreno los días miércoles a las 8 de la noche. Como parte de este curso vamos a tener una evaluación que va a estar en la descripción de cada uno de los videos, y les vamos a pedir que realicen todas las evaluaciones. Para aquellos que realicen todas las evaluaciones con una calificación satisfactoria, en la descripción de cada uno de los videos se va a mencionar cuál es la calificación que se debe obtener. Van a poder obtener una constancia de acreditación de este curso, la cual se les enviará a su correo electrónico. Y entonces, el día de hoy vamos a empezar con la primera sesión. La primera sesión es el tema de medicina basada en evidencias y diseños de estudio. Y vamos a hablar un poco sobre cuál es el concepto principal de la medicina basada en evidencias. Vamos a ver cuál es la relación directa que tienen con los diseños de estudio, y vamos al final a hacer énfasis en un concepto muy ligado que se llama investigación basada en evidencias. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Y lo primero es que cada vez que hablamos de algún tema, empezamos con definiciones. Entonces, el problema que yo le veo a iniciar con unas definiciones para la medicina basada en evidencias es que las definiciones de medicina basada en evidencias siempre suenan muy bien, te hablan sobre un mundo ideal en el que todos practican la medicina basada en evidencias, te hablan sobre un estándar. Entonces, yo creo que es importante que lo vemos desde un enfoque más realista. Y entonces vamos a tratar de hablar más bien, en vez de definiciones y demás, sobre el concepto de medicina basada en evidencias y sobre cómo lo vemos nosotros como personal de la salud, ya sea que tú seas un médico, que seas una enfermera, que seas un especialista en nutrición, que seas fisioterapeuta, etcétera. Todos nosotros estamos o debemos estar familiarizados con este concepto de medicina basada en evidencias, pero la realidad es muy distinta a lo que te dicen los libros. Entonces, el concepto esencial de la medicina basada en evidencias, o el problema central, es que tú como personal de la salud, cuando estás en contacto con un paciente, ya sea en una consulta, en el hospital, puede ser incluso un paciente que esté bajo pseudoanalgesia en una cama de hospital, que esté intubado, estás viendo a tu paciente y estás, al mismo tiempo que estás interactuando con él, estás pensando en problemas que se te presentan en ese momento de la atención médica. Entonces, como se representa aquí en la imagen, pues mientras tú estás en esta interacción, estás pensando en problemas que te están circulando en la cabeza y que estás pensando cómo resolver. Entonces, el dilema principal que tienes tú como personal de la salud es ¿cómo puedo resolver este problema? La opción que nos viene inmediatamente a la mente, o que es lo que se había hecho por muchísimos años de manera tradicional, si nos vamos siglos atrás, por ejemplo, es que se practicaba más la medicina basada en experiencias. Nosotros incluso en todo momento tenemos este recordatorio sobre las experiencias. Y entonces, en este ejemplo, está la mujer embarazada, y mientras tú estás hablando con una mujer embarazada, te estás acordando de todas las mujeres embarazadas que has atendido en el pasado, te estás acordando de lo que hiciste, de algún tratamiento que le pudiste haber dado, te acuerdas si funcionó, si no funcionó.
Entonces eso podría hacerte decidir el siguiente paso con tu paciente. Y del otro lado tenemos a la medicina basada en evidencias. Entonces, la medicina basada en evidencias, pues básicamente es toda esa literatura que se ha publicado sobre el tema. También tiene que ver con la información que se comparte en congresos médicos, incluso ponencias de expertos que presentan sus trabajos, que son trabajos de investigación y demás, están fundamentados con datos. Todo eso es parte de la medicina basada en evidencias. Entonces, algo que nos suelen enseñar es que la medicina basada en evidencias es lo que tenemos que hacer, es a lo que tenemos que aspirar. Pero la realidad es que no es tan fácil como eso. Y la realidad es que tú, como personal de la salud, al mismo tiempo que estás pensando que la medicina basada en evidencias es lo mejor, lo que mejor le va a hacer a tu paciente, puede que tú seas consciente de ello, pues al mismo tiempo te estás acordando de que tienes muchas otras preguntas referente a tu paciente. Entonces no solamente es una pregunta. Puede que te estés preguntando cómo hago este diagnóstico, cómo le informo a este paciente su pronóstico, cuál es la mejor prueba de tamiz que le puedo aplicar, por ejemplo, a esta mujer de acuerdo a sus semanas de embarazo, cuál es el mejor tratamiento que le puedo dar a esta paciente para su molestia principal, ¿no? Entonces te surgen tantas dudas y después lo que haces es pensar en el tiempo. Y además piensas, tengo nada más 15 minutos para resolver todas estas dudas, para decirle cómo le voy a manejar y demás. Pero además tengo un montón de pacientes más esperándome, tengo la agenda llena. ¿Y qué es lo que termina pasando? Muchas veces lo que termina pasando es esto, te quedas con todas las dudas, botas toda la medicina basada en evidencias a la basura, botas también tus preocupaciones sobre tiempo, sobre todos los pacientes que tienes que atender, y te quedas con las experiencias porque no tienes tiempo. Y en eso te acuerdas que tienes hambre y que hace mucho tiempo que no comes una pizza y que le voy a hablar a mi amigo a ver si al rato vamos a comer una pizza, ¿no? Porque pues a fin de cuentas somos personas normales, no somos robots que todo el tiempo están buscando hacer bien las cosas. Digo, eso es, la mayoría de nosotros tratamos de hacer eso, pero somos seres humanos. Entonces, esto lo que refleja es como el problema principal de cómo nos venden la medicina basada en evidencias. Muchas veces no es algo realista y tan no es realista que muchos de ustedes ya se habrán percatado de cómo son las discusiones en redes sociales. Por ejemplo, a veces suben videos de alguien poniendo un catéter que no está usando un ultrasonido y se arma se arma la pelea ahí en redes sociales. Dicen, pero es que ¿cómo es posible que no estés usando ultrasonido si se ha demostrado que usar ultrasonido para colocar un catéter disminuye los eventos adversos en el paciente? Hay una mayor probabilidad de que al primer intento tú logres poner el catéter. Y está bien, o sea, está muy bien que conozcamos toda esta evidencia, pero esta persona te podría decir, pues sí, yo también conozco eso, pero en donde yo trabajo no hay ultrasonido. Entonces, hay veces que nos olvidamos de que una cosa es lo ideal y otra cosa es la realidad. Y entonces, a mí la verdad es que no me extraña para nada que pasen cosas como estas. Del lado izquierdo está pues el kit que se ha repartido en la Ciudad de México, en algunos otros estados de México para pacientes que tienen COVID-19. Les envían un kit de tratamiento que incluye un oxímetro para que monitoricen la saturación, incluye unos cubrebocas. Pues esto hasta aquí va bastante bien, pero el problema empieza acá. Entonces empieza a haber fármacos como ivermectina, como acitromicina, que para este punto en el que estamos en la pandemia, ya hay varios ensayos clínicos controlados, aleatorizados, han demostrado que no son un tratamiento eficaz para COVID-19, para los dos. Ya hay revisiones sistemáticas al respecto, han demostrado lo mismo.
Entonces, si bien no se ha demostrado que haya mayores riesgos, en algunos casos sí, acitromicina en combinación con otros medicamentos sí puede haber más riesgos, por ejemplo, pero no hay beneficios. Entonces, esto a fin de cuentas es un gasto. Es un gasto con el riesgo de que aunque sean muy bajos el porcentaje de eventos adversos, es un riesgo latente. Entonces, realmente está justificado que hagamos esto. Y lo preocupante de esto es que estas decisiones ya no son de tú y yo como médicos, sino que son de personas que están tomando las decisiones de política pública. Entonces, si ni siquiera ellos se pueden basar en la medicina, basar en evidencias, o no se basan en la evidencia, pues ¿qué nos queda a todos los demás, no? Aquí hay ya un patrón y pues lo mismo pasa con las recetas que pueden estar recetando medicamentos que incluso pudieran ser un daño. Por ejemplo, esteroides en una etapa temprana del COVID-19 pueden ser también un daño. Entonces, claramente, muchas personas no están usando medicina basada en evidencias. Y pues, ¿por qué pasa esto? Porque la utopía es que la utopía sería todo el personal de salud va a usar la medicina basada en evidencias para intentar resolver los problemas que se le presentan con cada paciente. Wow, esto sería el escenario ideal, es a lo que aspiramos, pero ¿cuál es la realidad? La medicina basada en evidencias tiene todas las de perder comparado con cualquier otra estrategia. Entonces, por eso que no nos extrañe que veamos todas esas cosas. Yo veo muchas veces en redes sociales gente que se enoja muchísimo porque ven las recetas que están mal indicadas. Pero bueno, más allá de enojarnos, creo que tenemos que intentar entender el problema. Una vez que entendamos el problema, podemos empezar a pensar en posibles soluciones, ¿no? Entonces, pues lo primero es que ya les planteé el problema principal de la medicina basada en evidencias desde mi punto de vista. Entonces, ¿cómo podemos usar la mejor evidencia disponible? Porque nosotros ya sabemos que lo mejor que podemos hacer para el paciente es usar la medicina basada en evidencias. Pero, como les decía, la realidad es que con el paciente no vamos a tener tiempo de buscar todas las preguntas que nos surgen en ese momento. Entonces, pues hay que pensar en posibles soluciones. Y esto es un problema de tantos años que se ha intentado resolver de mil y un formas. Entonces, por ejemplo, está este primer ejemplo de una página en internet que se llama así Best Bets. Y esta fue una página que hicieron en Reino Unido para apoyar a personas trabajando en medicina en departamentos de urgencias. Entonces, en departamento de urgencias es obviamente donde es más prioritario que tú tomes una decisión rápida, ¿no? Bueno, puede haber otras unidades en el hospital, pero en urgencias es todo el tiempo tienes que tomar una decisión rápida. Y lo más importante de esto es que tú puedes tener 5 minutos para tomar una decisión y esa decisión puede impactar a la persona ya sea entre que viva o se muera o que le generas alguna complicación, para que tenga una estancia hospitalaria más prolongada. Entonces, es tan importante tener soluciones rápidas en ese momento que generaron esta página. Entonces, la idea era que tú te metieras, buscaras rápidamente en sus bases de datos. Ellos lo que hacían era recopilar la evidencia disponible para las preguntas más frecuentes. Entonces, un ejemplo es lo que está aquí. Yo quiero saber en este paciente que me está llegando con neumonía aquí a la comunidad, cuál es el momento óptimo para administrarle un antibiótico, ¿no? Entonces está muy padre porque había gente dedicada a estar revisando la literatura, la evidencia disponible y estarla actualizando para que tú tuvieras rápido una respuesta, ¿no? ¿Y cuál es el problema de esto? Que fíjense la última actualización, en 2011. Entonces este tipo de proyectos son muy padres, pero requieren de tanto esfuerzo y tanto dinero que es muy difícil que tengan continuidad, que sobrevivan. Entonces, pues esto ya desafortunadamente no lo hemos visto crecer mucho más. Sería lo ideal, pero es tan complicado que es difícil.
Y este es otro ejemplo. Esta plataforma se llama Dixplane, es del Massachusetts General Hospital. Entonces, esto es como una especie de apoyo al diagnóstico. Entonces, tú empiezas a introducir cuáles son los diagnósticos que tiene de base tu paciente, cuáles son los síntomas que tiene, por cuánto tiempo lo ha tenido, la edad del paciente, si es hombre o mujer. Y entonces, este programa lo que hace es jugar con probabilidades. Entonces, empieza a utilizar esas probabilidades de los estudios que hay de antes, de la evidencia que hay previa, y te arroja los diagnósticos más frecuentes que tú podías explicar con tu paciente. Y conforme tú le vayas agregando una manifestación más, una manifestación menos, te va arrojando distintos diagnósticos, o puede que este diagnóstico principal aumente la probabilidad conforme tú le vayas dando más información. ¿Cuál es el problema? Que esto es algo que está para investigación, todavía no lo tenemos disponible. Se utiliza bajo licencias para algunas universidades y demás, pero es predominantemente para investigación, todavía no estamos a este nivel. Y bueno, esto nos ayudaría a resolver una de las preguntas, que sería ¿cuál es el diagnóstico del paciente? Pero no te ayuda a resolver todas las demás dudas que tú tenías, ¿no? No te ayudaría a resolver las dudas que tienes sobre el mejor tratamiento, cuánto tiempo darlo, sobre cómo informarle su pronóstico. Entonces, es mucho más complicado que tener solamente un programa que te esté ayudando. Y bueno, la verdad es que, a fin de cuentas, ¿qué es lo que tenemos en realidad? Y depende mucho también de si tú eres ya una persona egresada que practica medicina privada o incluso medicina pública, dependes del tipo de recursos que tenga contratados tu institución. Si trabajas como profesor por alguna universidad, por ejemplo, esto es de la UNAM, la Biblioteca Médica Digital de la UNAM, te proporciona todos estos recursos. Entonces, bueno, si eres profesor de la UNAM, por ejemplo, o estudiante de una residencia médica de la UNAM, pues podrías decir que eres privilegiado porque cuentas con un montón de herramientas. Cuentas con, por ejemplo, esta que se llama D&J Best Practice. Es como una especie de buscador. Entonces tú buscas un síntoma, un diagnóstico y ahí tratan de ir actualizando la mejor evidencia disponible. ¿Cuál es la razón por la que estas iniciativas sí han prosperado más? Pues porque son de paga. Entonces tienes que pagar una suscripción un poco cara si tú lo pagas como médico no afiliado a una institución. Nuestras instituciones pagan un montón por tener estas cosas. Algo similar es esto. También Medscape, que sí es de registro abierto. Otra que es muy buena para evaluar potenciales interacciones entre medicamentos es Micromedex. UpToDate tiene una función similar. UpToDate es algo que cada vez se ha hecho más popular porque ha empezado a estrechar esa brecha que había, ¿no? Entre tus dudas, el tiempo que tienes y la evidencia. Entonces aquí UpToDate lo que hace es que eligen expertos y los expertos hacen una revisión de la literatura, son quienes mejor conocen en teoría esa área y quienes te dan una especie de resumen del tema que tú estás buscando. Utilizas el buscador, entonces puedes buscar desde tos o puedes buscar ya el diagnóstico si tú estás seguro del diagnóstico de neumonía, por ejemplo. Y ahí es más fácil que encuentres tú una solución rápida. También algo que es muy interesante de UpToDate es que como son los expertos y gente muy experimentada en el área, permiten que reflejen no solamente la evidencia disponible, sino que escriban sobre su experiencia. Entonces hay veces que tú vas a ver artículos en UpToDate que dicen, la evidencia que hay es esta, pero nosotros en nuestro centro, la manera como manejamos esta situación es de tal forma. Entonces, eso a mí se me hace muy interesante porque también está el otro extremo, los que son muy puristas de la medicina basada en evidencia te dicen, es que ¿cómo puedes estar haciendo eso si no tienes un artículo que te respalde? Pues la realidad es que no siempre va a haber un artículo que te respalde. Puede que la duda que tú tienes no sea resuelto, nadie lo ha investigado, o que la evidencia que hay es muy limitada, que no permite hacer conclusiones, buenas conclusiones o seguras.
Entonces ahí es donde ya empieza a entrar tu parte como profesional de la salud, tu experiencia. Sí es válido que tú uses tus experiencias hasta cierto punto. A fin de cuentas, por eso no somos máquinas, es lo que nos diferencia. Entonces, pues sí, creo que por estas razones Update se ha hecho mucho más popular. Y bueno, tenemos los buscadores, pero pues ahorita vamos a ver que no es fácil que tú uses un buscador estando frente al paciente para intentar resolver algo, porque te van a salir miles y miles de resultados. Entonces, pues sí, la verdad es que no tenemos respuesta para cómo usar la mejor evidencia disponible. Lo hemos intentado un montón de formas, pero todavía no hay la solución. Entonces, ¿qué podemos hacer mientras? Pues usar la mayor cantidad de herramientas a nuestra disposición. Intentar mantenernos actualizados creo que es la parte más importante, ¿no? Entonces, pues sí, es muy pesado porque como bien saben ustedes ya, diariamente salen un montón de artículos nuevos del tema. Pero bueno, quizás por eso es que tendemos tanto hacia la especialización, porque no es lo mismo mantenerte actualizado en todos los temas de medicina interna, por decir algo, a tenerte especializado ya en un tema específico de reumatología, por decir si eres reumatólogo. Y bueno, esto es algo que proponen, o bueno, uno de los problemas centrales también que tenemos los médicos ya al aplicar la medicina basada en evidencia, cualquier profesional de la salud, es que nos enfrentamos entre miles de estudios y nosotros tenemos que elegir un estudio para tomar una decisión, ¿no? Entonces, si tienes tan poquito tiempo que no puedes revisar todo lo que hay, ¿qué es lo que tú elegirías para tratar de decidir algo para tu paciente? Entonces, puedes elegir una serie de casos, elegirás una serie de casos, si tienes también estudios de cohorte, si también tienes ensayos clínicos controlados, si también tienes una revisión sistemática disponible. Lo interesante de esto y lo padre de esto es que no hay una respuesta, o sea, no es un error, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, es que tendemos a pensar revisión sistemática. Tengo que elegir la revisión sistemática. Y vamos a ver por qué no siempre va a ser la revisión sistemática. Hay casos donde tú puedes elegir otro tipo de estudios. Entonces, lo importante es que identifiques muy bien el problema primero, que pienses en la evidencia que hay y ya con eso decidas. Entonces, pues algo muy importante es que para poder tomar una decisión sobre qué usar, es que tú necesitas conocer bien el diseño de estudio. Y aquí es donde empieza a ser ese vínculo entre el concepto general de medicina basada en evidencias con los diseños de estudios. ¿Por qué es tan importante conocer los diseños de estudio? Y bueno, este es el ejemplo que se menciona miles de veces, ¿no? Tú tienes una duda sobre un paciente que tiene fibrilación atrial y quieres saber una pregunta precisa que tienes tú sobre warfarina. Entonces, si utilizas esos dos términos para hacer una búsqueda, te van a salir 2.175 artículos y eso era en el 2010. Ahorita quizás te salgan 10 veces más. Entonces, lo que tú tienes que ver es qué tipo de artículos me están saliendo, ¿no? Entonces, solamente hay 7 ensayos clínicos aleatorizados, hay 366 estudios de cohorte y reportes de caso, casi 200, igual casos y controles, ¿no? Entonces, ¿cuál usarían ustedes en primer lugar? Aquí no hay revisiones sistemáticas todavía. Solemos irnos con la finta de que tiene que ser nos tendríamos que ir con los ensayos clínicos controlados, pero no necesariamente, depende de cuál es tu duda. Tu duda es, quiero conocer, por ejemplo, riesgo de sangrado en un paciente con fibrilación auricular que ya está tomando warfarina, o quiero saber si le voy a iniciar warfarina a mi paciente con fibrilación atrial. Entonces, es bien importante que tú primero definas bien tu pregunta para que sepas por dónde empezar, ¿no? Entonces, vamos a poner el ejemplo que sí, yo quiero saber si le inicio warfarina a mi paciente con fibrilación atrial. Entonces, pues sí, el mejor punto donde empezar sería con los ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que pues son, en este caso, lo que nos daría el mayor nivel de evidencia.
Y bueno, esta es la clásica pirámide de la evidencia, los niveles de evidencia, eso solemos conocerlo muy bien, nos lo enseñan desde que entras a la carrera casi casi, ¿no? Es el modelo clásico de evidencia, ahorita vamos a ver que ha cambiado un poquito, pero entonces es muy fácil de entender, creo que eso es también parte de lo que lo hace tan popular, que te dice que los estudios que tienen mayor riesgo de sesgo son los que están hasta abajo, los que tienen menor calidad de la evidencia son los que están hasta abajo. Entonces, hasta abajo tenemos los reportes de caso y los series de caso, etc. Entonces, nosotros, si ya tuviéramos, por ejemplo, algo que está más arriba, pues lo lógico es que nos vayamos con la evidencia que está más arriba para confiar en ella. Y así es como te los marca. Los estudios transversales quedarían acá, aquí las encuestas también, que son un tipo de estudio transversal, los estudios de casos y controles, los estudios de cohorte, y va subiendo hacia los ensayos clínicos controlados, y hasta arriba tienes las revisiones sistemáticas y metaanálisis de ensayos clínicos controlados. Ahorita vamos a ver cómo ha cambiado ese modelo. Entonces, así es como proponen que veamos mejor este modelo, en vez de verlo nada más con la pirámide, que sí es un buen punto para empezar. O sea, es bueno que sepas que un ensayo clínico controlado te puede dar mejor evidencia que un casos y controles, pero no siempre. Entonces, esto es lo que se presenta en esta tabla. En esta tabla nos dice que para las distintas preguntas en general que podemos tener, puede haber variaciones en ese orden en el que va la pirámide. Y el ejemplo más característico es, si tú quieres conocer qué tan común es una enfermedad en tu población, no hay mejor estudio que una encuesta, por ejemplo, un estudio transversal, donde hayan determinado la prevalencia de esa enfermedad. Entonces, por más que tú digas, no, pues quiero saber qué tan frecuente es la diabetes, podrías irte a buscar revisiones sistemáticas de prevalencia en todo el mundo, pero a fin de cuentas, tu paciente necesita saber la prevalencia de ese problema en la población. Entonces, por eso es que son mejores en ese caso. El primer nivel de evidencia son estudios que normalmente se piensan como estudios de menor calidad. Entonces, por eso es que no hay que quedarnos con esta idea de que un estudio transversal es peor que un ensayo clínico. Todo depende de la pregunta para la cual estás intentando usar. Entonces ya, si se fijan aquí en segundo lugar, ya están las revisiones sistemáticas de estudios de prevalencia o de encuestas. Y sería en el caso en el que no haya uno para tu población, ¿no? Entonces podrías tratar de ajustarlo a lo más que se pueda a las características de tu población, ¿no? Luego, para estudios diagnósticos, fíjense muy bien lo que dice aquí, revisiones sistemáticas de estudios transversales. Entonces, eso es bien importante, porque aquí, entonces, ya estamos rompiendo con lo que dice aquí. Ya no son revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados, es una revisión sistemática de un estudio transversal. Y justo algo de lo que vamos a ver en este curso es eso. ¿Por qué los estudios transversales son los mejores, por decir así, para estudios de pruebas diagnósticas? Entonces, por eso es que la revisión sistemática de estudios transversales es la mejor. Y así va cambiando. Para pronóstico sería una revisión sistemática de estudios de cohorte. Otra vez no son los ensayos clínicos. Pero ahora sí, para estudios de tratamiento, ahí es donde sí las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos son las mejores. O ensayos de un solo paciente. Incluso imagínense un ensayo clínico de un solo paciente que pueda estar en el primer nivel de evidencia. Entonces, este tipo de ensayos se hacen, como dice el nombre, en un solo paciente y se ve cómo va cambiando la respuesta de ese paciente a distintas intervenciones. Entonces, es algo que tú puedes, por ejemplo, aplicar en tus pacientes, porque a fin de cuentas es lo que te importa, cómo responde el paciente al tratamiento. No necesariamente siempre va a ser lo que te dice el artículo. Y bueno, así es con los demás. En general, para los demás sigue siendo para daños de un tratamiento, para daños raros de un tratamiento,
pues siguen siendo los ensayos clínicos controlados el mejor diseño de estudio. Y bueno, importante, pues es que no siempre va a haber una revisión sistemática disponible para que resuelvas tu duda, esa es una realidad. La otra cosa muy importante son las diferencias entre poblaciones. Entonces, ¿qué tal si toda la investigación que se ha hecho sobre un problema es en Europa? ¿Realmente va a ser aplicable a tu paciente? Entonces, ahí es donde empiezan a entrar más problemas de la medicina basada en evidencia y que nos tenemos que dar cuenta de por qué no es perfecta. Y la otra cosa es que es lo que mencionábamos hace ratito, que los niveles de evidencia vistos en la pirámide no son definitivos y siempre podría haber casos en que un estudio de menor escalón tendría más peso que el siguiente. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si tú sabes que, o bueno, tú conoces que ya hay, por ejemplo, ensayos clínicos controlados, aleatorizados, que te dicen que por ejemplo, la aspirina, por poner un ejemplo así muy sencillo que no necesariamente es real, puede ayudarte a prevenir infartos. Pero luego sale un estudio de cohorte que en la pirámide sería un diseño de estudio de menor nivel de evidencia, pero este estudio de cohorte te dice que a 5 a 10 años, los pacientes que tomaban aspirina, que además no tenían un riesgo alto de un infarto, por ejemplo, tuvieron algún efecto adverso que no se detectó en los ensayos clínicos porque eran pocos pacientes. Pero en este estudio de cohorte ya están detectando que puede ser, por ponerles algo muy catastrófico, cáncer. Entonces, ¿tú qué decisión tomarías? ¿Le harías caso a los ensayos clínicos que hay de antes que con poquitos pacientes no detectaron esa diferencia? ¿O le harías caso a este estudio de cohorte y decir, bueno, mi paciente no tiene tanto riesgo de infartarse como si hubiera ya tenido un infarto, ¿no? Entonces, tú podrías estar ya no haciendo prevención primaria de un infarto, sino prevención secundaria de un infarto. Entonces, si tu paciente lo estás queriendo usar para prevención primaria de infarto, pero no tiene tanto riesgo y tú ves este estudio de corte, pues quizás ahora decides que no le vas a dar aspirina porque no lo quieres dar ese riesgo a largo plazo de cáncer. Y ahora contrastando el otro paciente que tú se lo das porque ya tuvo un infarto, tiene riesgo muy alto de un infarto, tú dices, bueno, pues tal vez mi paciente si no le doy aspirina, se puede morir en 1 año o 2 años. Es lo que se ha visto en los estudios, por decir un ejemplo. No sé si sea real. Pero si le doy la aspirina, pues puede que viva 5 años y aún así, como el riesgo es bajo de cáncer, pues puede que nunca vea que de cáncer, ¿no? Entonces puede que en ese caso sí es justificable y por eso es que es tan importante individualizar los problemas a los pacientes. La otra cosa bien importante, los niveles de evidencia no son recomendaciones. Entonces, que tú leas un ensayo clínico que dice que la aspirina se asocia, o bueno, que la aspirina, los pacientes que tomaron aspirina tuvieron menor proporción de infartos, por ejemplo. Eso no te está, el estudio no te está diciendo, dale aspirina al paciente. El estudio te está diciendo, hicimos esto, encontramos esto. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú para poder aplicarlo al paciente? Te tienes que preguntar, ¿mi paciente es similar a los pacientes del estudio? Y regresamos al ejemplo anterior. Puede que tu paciente no tuviera las mismas características, no estuviera en riesgo alto de infarto, ¿no? Luego preguntarte, ¿el tratamiento tiene un beneficio clínicamente relevante que es mayor a los riesgos? Entonces ya hablamos de esto ahorita. Te tienes que preguntar, ¿hay alguna alternativa mejor? Bueno, tal vez aspirina no es lo mejor. ¿Qué tal que mi paciente, yo por darle aspirina, le estoy limitando la oportunidad de que reduzca su riesgo de infartarse por medio de otras medidas como ejercicio y dieta? Entonces, ¿por qué no intentar eso mejor? ¿Por qué a fuerzas queremos darle una pastilla para todos los pacientes, no? Y luego, los valores y circunstancias del paciente son compatibles con el tratamiento. Entonces, esto es bien importante y casi siempre se nos olvida. Tenemos que pensar a fin de cuentas quién es quien va a estar tomando ese tratamiento, qué es lo que espera el paciente, qué es lo que desea el paciente, ¿no? Entonces, todo esto lo tienes que preguntar antes para poder decidir algo con base en los estudios que hay.
Y ahorita vamos a ver que idealmente la investigación también la tendríamos que empezar a pensar desde ese punto de vista. Y bueno, los niveles de evidencia nunca te van a decir si estás haciendo la pregunta correcta o no. Entonces, un poco regresando, tú no puedes querer resolver una pregunta sobre diagnóstico por medio de un ensayo clínico controlado aleatorizado, ¿no? Hay excepciones, puede haber excepciones, pero en general, o un estudio, o por ejemplo, pronóstico. Puede que haya mejores estudios que si tú estás tratando de resolverlos buscando ensayos clínicos para una pregunta de pronóstico, ¿no? Entonces siempre fijarte muy bien que la pregunta que estás haciendo te sea correcta. Y bueno, esto es un esquema sobre los diseños de estudios. Una forma como podemos ver los diseños de estudio es separándolos en descriptivos y analíticos. Entonces, un ejemplo muy clásico de los estudios descriptivos es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la ENSANUD, donde hacen la encuesta y normalmente solamente liberan los datos descriptivos, por ejemplo, de prevalencia de diabetes, prevalencia de hipertensión. Otros estudios descriptivos cualitativos serían, por ejemplo, los casos, reportes de casos. Y luego vas a los analíticos, donde los analíticos, el punto en común es que suelen intentar hacer inferencias causales. Entonces esto es lo que vamos a dedicar mucho tiempo de este curso, a hablar sobre la posibilidad de hacer inferencias causales con cada uno de ellos. Y si se fijan aquí, los estudios transversales pueden ser descriptivos, como el ENSANUD, o pueden ser analíticos, como el ENSANUD. Entonces tú puedes agarrar el ENSANUD y decir, quiero evaluar si tener un índice de cintura cadera elevado se asocia a tener hipertensión al momento que se hace la encuesta, ¿no? Entonces, donde empiezan a cambiar este tipo de estudios observacionales analíticos es en la direccionalidad, la forma como se obtienen las mediciones. Entonces, este esquema no nos permite ver esas diferencias, pero el siguiente sí. Y bueno, el otro tipo de estudios analíticos son los experimentales, que la característica en común que tienen para investigación clínica es que son aleatorizados. Entonces, si son aleatorizados, están metiendo de cierta manera al azar para que reduzca la probabilidad de que haya sesgos. Entonces, por eso es que son los estudios experimentales por naturaleza. Estos tipos de estudios sí te permiten hacer conclusiones de causa y efecto. A veces no se puede hacer un estudio experimental. Tú no puedes aleatorizar a una persona a ser obesa o no. Eso no es ético. O sea, tú no le puedes dar de comer hasta que sea obeso porque quieres saber si ser obeso te aumenta el riesgo de mortalidad, ¿no? Entonces esas cosas no son éticas. Por eso es que, de nuevo, hay preguntas que nunca se van a poder resolver con un ensayo clínico. Y bueno, la otra forma muy padre de verla, muy sencilla de ver los diseños de estudio, es dividiéndolos entre si son experimentales u observacionales. Y los experimentales, pues ya hablamos de la característica principal. Hay algo que ha cambiado en este concepto. Si se fijan, este es de 2002. Estos son conceptos más nuevos. Entonces, los estudios experimentales ya se consideran como aquellos que tienen aleatorización. Antes se hablaba sobre estudios cuasi experimentales, que son aquellos donde no hay aleatorización, ¿no? Entonces, por ejemplo, el investigador decide si un paciente se le da tratamiento o no de forma prospectiva. Entonces, ese tipo de estudios no se pueden considerar experimentales de manera estricta, simplemente por el riesgo tan alto que hay de que el resultado no esté siendo determinado por el investigador de cierta manera. Entonces, por eso hay esta discrepancia en la parte de aleatorizado contra no aleatorizado, porque antes se consideraban los cuasi experimentales dentro de esta categoría. Pero bueno, ya se quitaron por esa razón de acá.
Y la diferencia, por ejemplo, entre un aleatorizado de grupo paralelo es el clásico ensayo clínico controlado con un grupo control que le dan placebo, y uno de este tipo de crossover es en los que al mismo paciente tú lo aleatorizas para que primero reciba una intervención y después otra, por ejemplo. O puede ser primero recibirla, luego no recibirla, o primero no recibirla, luego recibirla, ¿no? Pero es a nivel del mismo paciente y sí influye el azar en el orden en el que se da el tratamiento. Y bueno, los observacionales, de nuevo, ahora esta es otra forma de verlo también sencilla. Puede ser descriptivo o puede ser analítico. Y ahora sí es lo que les decía, lo que los diferencia es la direccionalidad. Entonces, los estudios de corte, la exposición siempre tiene que estar antes del desenlace. Tú sueles reunir pacientes que tienen o no una característica en común, una exposición. Entonces, pues, los clásicos son los de medicina ocupacional o de riesgos ocupacionales, por ejemplo, de mineros. Tú distingues entre personas que inicialmente estaban expuestas a cierta inhalación de cierto mineral, por ejemplo, contra aquellos que no, y después ves cómo les va. Entonces, hay estudios de corte, prospectiva y retrospectiva. No vamos a hablar sobre eso en este caso, vamos a hablar de eso ya el día que hablemos de estudios de corte. Los casos y controles van al revés. Entonces, tú identificas pacientes que tuvieron el desenlace. Entonces, tú puedes dividir entre pacientes que fallecieron y no fallecieron. Entonces, ya no te importa si tenían la exposición o no al principio, sino que te importa el desenlace. Entonces, por eso es que se dice que van hacia atrás los casos y controles. Tú defines los casos y controles con base al desenlace. Y en los de corte tú defines a los grupos con base a la exposición. Eso es lo que los diferencia. Y los estudios transversales, analíticos en particular, tú puedes hacer cualquier inferencia causal, intentar hacerla, porque vamos a ver cuando hablamos de estudios transversales qué es lo que hace tan difícil hacer inferencias causales, pero tú podrías intentar encontrar esas asociaciones de cualquier exposición contra cualquier desenlace. La cosa es que tú estás haciendo las mediciones al mismo momento. Entonces, la persona sería, por ejemplo, obesa e hipertensa en el mismo momento del tiempo. Entonces, como dicen a veces, es como hacer un corte tomográfico, ¿no? En un corte tomográfico tú solamente ves una parte, pero no estás viendo a todo el paciente, tendrías que hacer varios cortes, ¿no? Entonces, lo que hace un estudio transversal es solamente un corte en el tiempo. Y bueno, para terminar vamos a hablar ahora sobre la investigación basada en evidencias. Entonces, la medicina basada en evidencias como tal es aplicar la evidencia que hay a problemas de tus pacientes. Entonces, esto es algo que hace cualquier profesional de la salud diariamente, ¿no? La investigación basada en evidencias es algo un poco distinto. Es la forma como generamos conocimiento. Entonces, algo que trata de hacer este concepto es cambiar la forma como generamos conocimiento. Entonces, pues la investigación innecesaria es un mal que nos aqueja desde hace mucho tiempo, que nos sigue aquejando, nos va a seguir aquejando, porque ¿qué es lo más fácil? Hacer un estudio sencillo que resuelva mis necesidades personales. Y por eso es que siempre vemos que pasan estas cosas. Hacer un estudio novedoso que contribuya a resolver una pregunta clínica real, pues eso es muy difícil, nadie quiere hacer eso. Entonces la gente lo que quiere hacer, por ejemplo, en medicina, es hacer el refrito de la misma tesis que han hecho todos para graduarse, ¿no? O tú solamente quieres tener una publicación, entonces vas a repetir lo mismo que hicieron en otro hospital, ¿no? Pero realmente eso que está contribuyendo, está ayudando a resolver una duda o no. Entonces, por eso es que la investigación innecesaria se considera que no es ética, incluso por estas razones, porque estás poniendo en riesgo a los pacientes. Quizás podría haber como algunas excepciones, ¿no? O sería debatible en estudios retrospectivos, quizás, ¿no? Porque las cosas ya pasaron, entonces no le estás dando un riesgo extra a los pacientes. Pero sobre todo en estudios prospectivos, siempre va a existir riesgo para los pacientes. Y la otra cosa es el mal uso de recursos. Entonces tú estás dirigiendo recursos
que vienen de los impuestos de la gente, lo que sea, para hacer investigación que no va a aportar a nada. Entonces, por eso se puede considerar incluso que no es ética. Y la otra razón por la que podría no ser ética es porque disminuye la confianza de la sociedad en la ciencia. Entonces, esto aplica desde médicos hasta los propios pacientes. Si empiezan a ver que se sabe sobre investigación mal hecha, dicen, no, pues yo para qué quiero participar en un ensayo clínico si, si esos resultados van a ser para otros fines, no sé, para cosas que no van a mejorar realmente los desenlaces de los pacientes. Y bueno, entran otras cosas como las industrias y demás, pero bueno, ahí se empieza a complicar más. Y entonces lo que se propone es hacer un enfoque de investigación basada en evidencias. Entonces lo que proponen es que antes de hacer cualquier estudio, tú sueles empezar aquí, ¿no? En la pregunta de investigación nueva. Entonces ellos son, incluso te proponen que cuando tú tienes tu pregunta de investigación, lo primerito que hagas es hacer una búsqueda sistemática de los estudios. Entonces, una búsqueda sistemática es distinto a una revisión sistemática. Vamos a verlo ya cuando hablemos de eso. Pero una búsqueda sistemática, pues básicamente meterte tú a PubMed, buscar con los términos que se relacionan a tu pregunta de investigación y ver si no hay ya evidencia de buena calidad que lo haya dado una respuesta. La otra cosa que ellos proponen, que es lo que mencionamos hace ratito, que intentes también obtener la perspectiva de el usuario final de esa respuesta. Entonces, habitualmente suele ser el paciente, ¿no? El usuario final de ese, por ejemplo, medicamento. Pero no sé, también tú puedes estar tratando de resolver un problema de un médico, por ejemplo, si estás facilitando el diagnóstico. Entonces, es bien importante que tú también intentes conocer las perspectivas de médicos, que no necesariamente sean investigadores, para conocer qué tan relevante sería resolver esa pregunta para ellos, ¿no? Si además de eso tú haces una búsqueda sistemática y encuentras que esa pregunta no se ha resuelto de manera confiable, sí estaría justificado que sigas con la investigación. Si no pasa esto, tendrías que irte a pensar en una nueva pregunta de investigación. Entonces, pensando que sí está justificado, entonces tú ya podrías pasar a la fase de diseño de estudio. A eso es a lo que nos vamos a enfocar a todas las demás sesiones, a ver en qué casos aplica un cierto diseño de estudio, cuándo podría ser mejor, cuáles son las características de cada diseño de estudio y demás. Y ya que terminaste esa fase, ya ahora sí harías el estudio como tal. Lo que ellos recomiendan sería hacer una actualización de esa búsqueda sistemática para que al momento que tú escribas tu artículo, reportes tu estudio, estés usando toda la mejor evidencia disponible hasta ese momento para contextualizarlo, ¿no? Entonces, con esto ya tú puedes evaluar qué tanto contribuye el estudio y podrías ahora sí preguntarte cuáles son las implicaciones para la práctica médica, cuáles son las implicaciones para la investigación en el futuro. Entonces, realmente estoy aportando para que se abran nuevas avenidas o para hacer nueva investigación, por ejemplo. Y eso es algo un poco de lo que se resume acá. Entonces, si tú logras hacer una búsqueda sistemática de estudios, logras ser consciente de la mayor cantidad de evidencia disponible, eso lo tomas en conjunto con los resultados de tu estudio y te tendrás que preguntar, ¿esto me permite concluir algo sobre lo que me planteé? Entonces, por ejemplo, este estudio me permite concluir si puedo usar aspirina para prevenir infartos. Si la respuesta es no, entonces la respuesta o la forma como se debe manejar es que necesitas más evidencia para poder tomar una decisión confiable. Si la respuesta es que sí, entonces te preguntas qué hay de todo lo demás. Todos los demás estudios que se han publicado en contexto con mi estudio permiten hacer una recomendación que, con un alto nivel de confianza para que se recomiende, por ejemplo, que todos los pacientes con infarto, o bueno, que todos los pacientes para prevenir infarto tomen aspirina, por ejemplo. Si la respuesta es sí, entonces ya en este paso es donde entra ahora sí a
a la práctica clínica, ¿no? Al hacer las recomendaciones de las guías y demás. Y si la respuesta en este punto es no, entonces sí, todavía se ocuparía más investigación. Entonces, por ejemplo, este es algo que no pasó en el caso de la imagen de acitromicina y ivermectina. No tomaron en cuenta nada de esto para hacer las recomendaciones. Y bueno, prácticamente con eso ya terminamos esta sesión de la introducción a medicina basada en evidencias, de diseños de estudios e investigación basada en evidencias. Y las próximas sesiones de los seminarios serían estas. Entonces, como les decía, vamos a empezar con los casos clínicos. Después vamos a hablar sobre las series de caso, después sobre los estudios de cohorte, casos y controles, los estudios transversales descriptivos, estudios transversales analíticos, los estudios ecológicos, que son muy poco conocidos, pero sí te pueden dar buena información en algunos casos. Los estudios de pruebas diagnósticas, estudios de modelos predictivos, que pueden ser de diagnóstico, de pronóstico, los ensayos clínicos controlados aleatorizados, otros diseños de estudio alternativos a los ensayos clínicos convencionales, y vamos a terminar con revisiones sistemáticas. Entonces, para terminar, solamente agradecerles a todos que estuvieron aquí en el seminario o que vieron el video desde sus casas. Y pues darles las gracias también a la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias, que nos van a apoyar con subiendo los videos al canal. Entonces, como ya les había mencionado al inicio, vamos a tener las sesiones los días martes y los días miércoles a las 8 de la noche se van a estar subiendo al canal de educación en áreas críticas. Y si ustedes leen la descripción de los videos, van a ver los requisitos para poder llenar las evaluaciones y que si cumplen con todas las evaluaciones con un cierto mínimo de calificación que va a mencionar ahí la descripción del video, les vamos a poder dar una constancia. Entonces, pues con esto nos veríamos el próximo martes y les agradezco mucho.